Hola, soy Isabel. Yo voy a estar explicando mi ensayo titulado El ecofeminismo localista como una perspectiva alternativa para la justicia social. Tomé como base la pregunta de propuesta de por qué la justicia rawlsiana no era suficiente para hablar de justicia ambiental y decidí complementarla con ecofeminismo y localismo porque creo que son dos herramientas que nos permiten hacer un análisis interseccional de la justicia ambiental. Decido tomar el del ecofeminismo, el ecofeminismo social, es decir, un ecofeminismo centrado en los roles de las que se toman gracias al género y cómo estos afectan a las distintas mujeres y cómo los roles laborales, de labores de cuidado, igual que las distintas secciones de labor, implican estar en espacios que se van a ver más violentados por cambios climáticos, y el localismo no solo desde la perspectiva del feminismo indigenista, sino también desde una perspectiva de cambio y lucha contra el cambio climático por el localismo, entendiendo la problemática desde el espacio ya no macro, sino micro, y entendiendo cómo afecta directo a ciertas poblaciones. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque cuando estudiábamos efectivamente el ecofeminismo y también los grupos indígenas, vimos que hay poblaciones que están atravesadas por violencias estructurales que las hacen más vulnerables ante la crisis climática. Por lo tanto, yo decidí que una manera de integrar la visión rawlsiana sería agregar perspectiva de género, de ecofeminismo e indigenista localista para poderla hacer más robusta. ¿A qué me refiero con esto? Si vemos una teoría de justicia rawlsiana, podemos claramente ver cómo se establece esta idea de las personas que están más desaventajadas en una sociedad tienen que estar en la mejor situación posible para que el sistema se pueda considerar justo. De no ser así, el sistema inmediatamente tiene problemas intrínsecos que tienen que arreglarse porque tienen una injusticia por alguna razón, por algún accidente social, es decir, tu género, tu nivel socioeconómico, tu raza, el país en el que naciste, si es del norte o del sur global, etc. Entonces, para que el velo de la ignorancia de Rawls no es aplicable al 100% ante la crisis climática, a mi parecer, porque efectivamente nos encontramos ante una realidad que no podríamos percatarnos de ella en el velo de la ignorancia. Pero pasando el velo de la ignorancia y continuando con teorías de justicia rawlsianas que establecen que la persona en la peor situación tiene que verse beneficiada por nuestra situación, por nuestras decisiones políticas, entonces debemos de tomar una perspectiva de género y una perspectiva localista que permita transformar esto. Así es como yo propongo que en política pública, en justicia y en análisis tenemos que alejarnos del principio rawlsiano el principio rawlsiano del velo de la ignorancia y acercarnos más a un segundo momento de Rawls que se llama el balance, donde dice que todas las instituciones a las que lleguemos tienen que nos tienen que resonar de manera lógica con las intuiciones y los valores que tengamos como sociedad actualmente. Por lo mismo, considero que entonces en este balance tenemos que hacer una nueva ponderación de justicia interseccional desde el ecofeminismo y desde el localismo para poder hacer un balance concreto de justicia social. Porque a priori el sistema no, sí funciona dentro del velo de la ignorancia, pero es hasta que nos damos cuenta que no, que necesitamos hacer un balance, y creo que esa es la manera de compensarlo, y a eso es lo que concluye el ensayo.